Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra entrega de este curso de programación en Java. Bien, pues seguimos hablando de las clases abstractas y lo que vamos a hacer en este vídeo pues es llevar a la práctica lo visto en el vídeo anterior. Así que vamos a ello. Vamos a abrir Eclipse y comenzamos a elaborar el ejemplo. Recordamos que vamos a elaborar una clase persona de la que van a heredar por un lado pues la clase empleado y por otro lado la clase alumno. Para ello voy a reutilizar todo el código de la clase empleado que ya tenemos, pero lo voy a sacar en una nueva clase. Es decir, vamos a crear para comenzar una clase a la cual pues vamos a llamar, por ejemplo, en vez de prueba, la llamaremos uso persona. Le vamos a decir a esta clase que tenga el método main, pulsamos en finalizar, ya tenemos la clase creada. Entonces esta va a ser la clase principal, desde la cual pues arranca todo nuestro programa, pero debajo vamos a crear para empezar pues una clase empleado. Para no tener que programarla toda desde el principio, vamos a reutilizar pues gran parte del código que tenemos ya en nuestra clase empleado de ejemplos anteriores. Abrimos el fichero usoempleado.java, localizamos la clase empleado y seleccionamos pues la clase empleado desde donde comienza hasta donde termina. Copiamos este código y lo pegamos en el fichero de uso persona. Bien, una vez que hemos hecho esto, para que no haya problema de duplicidad en el nombre de las clases dentro del mismo paquete, ya que pues no tiene el modificador pertinente, o mejor dicho, tiene el modificador por defecto, que es no ponerle nada antes de la clase, y esto lo vamos a ver pues seguramente en el vídeo posterior, ¿no? ¿Qué posibles modificadores admiten pues tanto las clases como los métodos? Conocemos el modificador public, conocemos el private, pero hay alguno más, ¿no? Entonces, cuando no hay modificador, se dice que tiene el modificador por defecto, y eso hace que dos clases dentro del mismo paquete, con el modificador por defecto, pues va a dar error. Luego entonces vamos a llamarla clase empleado2, con lo cual el constructor también tenemos que renombrarlo. Y una vez hecho esto, bueno, pues vamos a eliminar este segundo constructor que creamos en su día para explicar el tema de la sobrecarga de constructores, pues lo vamos a eliminar. Y también vamos a eliminar de esta clase el método DameNombre, porque este método DameNombre, en vez de estar en la clase empleado, pues va a estar en la futura clase persona que vamos a diseñar. Recordamos brevemente, por si acaso alguien no recuerda el vídeo anterior, qué es lo que pretendemos. Recordamos que vamos a elaborar en este vídeo una jerarquía de herencia como estoy recuadrando ahora, es decir, una clase persona y de esa clase persona heredarán empleado y alumno. Entonces la clase empleado, para no tener que crearla desde el principio, pues estamos reutilizando el código de vídeos anteriores. Tendremos que elaborar después la clase persona y tendremos que elaborar después la clase alumno, ¿no? Esto es lo que vamos a hacer. Entonces, como comentaba, este método de DameNombre pues va a estar en la clase persona, con lo cual, pues o bien lo comentáis o bien lo borráis de esta clase empleado que tenemos aquí, ¿no? Voy a cerrar el fichero de usoempleado.java para que no nos dé ningún tipo de problema ni nos confunda. Bien, pues una vez hecho esto, bueno, pues aquí está la clase empleado con sus métodos. Como he eliminado el método getter de DameNombre, pues también voy a eliminar la declaración de la variable nombre dentro de esta clase y nos quedamos solo con sueldo, alta contrato y los campos ID, ¿no? Bien, pues esto por un lado, por cierto, aquí en el constructor también tengo que eliminar el nombre. Vale, pues ahora sí. La clase empleado, o empleado2, mejor dicho, ya la tenemos. Bien, pues a continuación vamos a crear la clase persona, esa clase que está en la jerarquía por encima de todas las demás, ¿no? Tanto de empleado2 como de la futura clase alumno que todavía no hemos creado. Recordamos, tal y como lo dijimos en el vídeo anterior, que la clase abstracta, en este caso nuestra clase persona, va a marcar la pauta en el diseño de la herencia de todas aquellas clases que hereden de ella, ¿no? Luego entonces lo que vamos a hacer es pues, situarnos, por ejemplo, pues justo antes de la clase empleado2, aunque no hay por qué situarse pues justo delante de la clase empleado2, podríamos haberlo hecho al final o al principio, eso es indiferente. Fijaos también, que me estoy dando cuenta ahora mismo, cómo al copiar y pegar el código de la clase empleado en este nuevo fichero, pues Eclipse ya se encarga de importar todos los paquetes necesarios para que la clase empleado2 funcione. Estamos utilizando la clase Gregorian Calendar, que pertenece pues al paquete Java útil, no al paquete Javalan, que es el paquete por defecto, y por eso pues nos importa tanto la clase Date como la clase Gregorian Calendar. Dicho esto, pues para crear una clase abstracta, pues tal y como vimos en el vídeo anterior, palabra reservada abstract, a continuación class y a continuación persona. Pero para verlo bien, casi mejor que voy a omitir en principio el modificador abstract para que veáis cómo Eclipse pues nos va a ir marcando errores paulatinamente y que veáis pues todo lo que explicamos en el vídeo anterior pues paso a paso, ¿no? Luego entonces, en principio iría adelante pero lo vamos a omitir.
Con lo cual creamos pues, una clase denominada persona normal y corriente. Hemos mencionado hace un instante que esta clase persona se va a encargar de darle el nombre a todas las clases que hereden de ella, lo que entonces debería de tener pues, una variable que podemos denominar, por ejemplo, nombre, para utilizar dentro de la clase, ¿no? Y luego pues también va a tener un constructor, luego entonces public persona. Y este constructor pues va a recibir por parámetro pues un parámetro que vamos a llamar, por ejemplo, nom. Abrimos la llave del constructor, ya nos la cierra Eclipse y aquí en el constructor le decimos que nombre es igual a nom. Bueno, pues nada nuevo. De momento esta clase es muy pequeña, aquí la estoy acotando. Lo único que hemos hecho ha sido crear un campo de clase, una variable, y después en el constructor darle un estado inicial a esta clase que consiste en que cuando lo invoquemos pues vamos a tener que pasarle por parámetro un nombre, ¿no? Y luego pues dentro del constructor la variable nombre igual al parámetro que le estamos pasando. Esto ya lo hemos visto muchas veces en vídeos anteriores. Necesitamos, una vez que ya le hemos dado nombre a las instancias que vayan a pertenecer en un futuro a esta clase, el método getter que nos va a devolver ese nombre, ¿no? Lo que dijimos en el vídeo anterior. Recordamos que esta clase persona en principio iba a tener dos métodos. Por un lado, el método dame nombre, para que así todas las clases que hereden de ella pues sean capaces de devolvernos un nombre, y por otro lado pues iba a tener el método dame descripción, si recordáis, ¿no? También mencionamos descripción. También mencionamos que este método dame nombre pues iba a ser un método normal y corriente porque tan solo va a tener una instrucción return nombre, ¿no? Para que nos devuelva el nombre, y eso va a funcionar igual, tanto para los empleados como para los alumnos. Sin embargo, el método dame descripción, pues vimos que lo tenían que tener todas las clases que heredaran de persona, tanto empleado como alumno, pero no es la misma descripción para un empleado que para un alumno. Por ese motivo, pues tenemos que declarar este método como abstracto. Todo esto se habla detenidamente en el vídeo anterior. Vamos a crear el método que nos devuelva el nombre. Luego entonces public string para especificar el tipo de dato que nos va a devolver, dame nombre. Abrimos la llave del método, Eclipse la cierra y como dije, bueno, pues aquí una única instrucción que diga return nombre y ya está, ¿no? Pues el método dame nombre ya está. Y ahora tenemos que crear el método abstracto. Ese método que deben de tener todas las clases que hereden de persona, pero que deberá ser diferente para cada clase. Pues hay que declararlo abstracto. ¿Cómo declaramos un método abstracto? Bueno, pues para empezar, public, que sea accesible pues para todas las clases que hereden de persona. A continuación, palabra reservada abstract. Y luego, pues tal y como dijimos en el vídeo anterior, especificamos el tipo de dato que devolverá este método. Y a continuación el nombre del método, pues dame descripción. Y punto y coma. Esta es la forma de declarar un método abstracto. Eso sí, la palabra abstract, pues ya sabéis que yo escribo fatal, me perdonáis, bien escrita, perfecto. Bueno, pues aquí tenéis el método abstracto. Así es como se declara un método abstracto en Java. Si os dais cuenta, Eclipse nos está marcando un error. Ya sabéis que Eclipse nos ayuda bastante a la hora de programar. Y si atendisteis al vídeo anterior y tomasteis nota de todo lo que comenté en él, siempre que una clase tiene un método abstracto, la clase estábamos obligados a declararla como abstracta. Este es el error que nos está marcando y además fijaos que nos lo marca tanto en el método como en la clase. Si ponemos el ratón encima del método, pues nos está diciendo que el método abstracto dame descripción en la clase persona solo puede ser definido por una clase abstracta. Y por otro lado, si ponemos el ratón encima del error de la clase, pues nos está diciendo que la clase persona o el tipo persona debe ser abstracto para poder definir métodos abstractos. Pues lo que comentábamos, en cuanto definas un método abstracto en una clase, estás obligado a que esa clase sea abstracta. Luego entonces, visto esto, ahora ya sí, ponemos abstract class persona, fíjate cómo los errores desaparecen, y eso pues le está indicando a nuestro programa de Java que la clase persona es abstracta porque tiene en su interior uno o más métodos abstractos. La forma de declarar un método abstracto, como veis aquí, sin llave de apertura y sin llave de cierre. Tan solo se define, se describe, pero no se construye. Esto marca claramente el diseño de nuestra herencia, de la herencia entre las clases de nuestro programa. Porque todas aquellas clases que hereden de persona, como por ejemplo empleado 2, que ahora después vamos a hacer que herede, esas clases que heredan están obligadas, sí o sí, a construir, sobreescribir el método dame descripción que está heredando de personas. Con lo cual no es ni más ni menos que un patrón o pauta a la hora de diseñar la herencia entre las clases de tu programa. En definitiva, eso es lo que significa
tener una clase abstracta. Y luego también quiere decir que esta clase pues tiene poca funcionalidad en principio, está poco especializada, tal y como mencionábamos en el vídeo anterior, porque está en la parte más alta de la jerarquía de nuestra herencia. Y ya vimos en el vídeo anterior que a medida que subes por la jerarquía de la herencia, las clases pues cada vez son más abstractas, menos especializadas. Dicho esto, nuestra clase persona ya está terminada, por completo. Ahora vamos a hacer que la clase empleado 2, con su constructor, con sus métodos de dame sueldo, de dame la fecha, etcétera, herede de persona. Luego entonces aquí lo que tenemos que hacer es, como ya hemos visto, extends persona. Y con eso ya le hemos dicho que nuestra clase hereda de persona. Y bueno, pues enseguida vemos que Eclipse, en cuanto hacemos que herede de persona, pues nos marca aquí una serie de errores. Esto se debe principalmente a dos cosas. La primera es que si estamos heredando de persona, en el constructor de empleado 2 tenemos que llamar al constructor de la clase padre o de la superclase, que en este caso es persona. ¿Y eso cómo lo hacíamos? Pues tal y como vimos ya en vídeos anteriores, utilizando el operador o la palabra reservada, mejor dicho, super. Con lo cual, con la palabra reservada super, lo que estamos haciendo es invocar al constructor de la superclase. Y en este caso, pues el constructor de la superclase, aquí lo tenemos, ¿no? Public persona. Sin embargo, vemos que este constructor está preparado para recibir un parámetro que va a ser el nombre. Luego, entonces, aquí le tendremos que pasar por parámetro el nombre. Nosotros, cuando creemos una instancia de la clase empleado 2, al invocar al constructor le pasaremos 5 parámetros. Pues bueno, le vamos a pasar al constructor de la clase padre el primero, que correspondía al nombre, si recordáis, ¿no? Luego entonces supernom y aquí pues punto y coma. Con lo cual, pues ya hemos solventado el primero de los errores que nos marcaba Eclipse. Ya hemos invocado, hemos llamado al constructor de la clase padre. Y el segundo error que nos marca Eclipse, porque fijaos que todavía nos está marcando un error en la clase, corresponde pues a lo que estamos tratando en este vídeo. Como nosotros estamos heredando de una clase abstracta, eso quiere decir que tengo que seguir el patrón del diseño de la herencia que marcamos desde la clase abstracta. Y como en la clase abstracta hemos definido un método abstracto, pues estamos obligados a, dentro de la clase persona, redefinir o, mejor dicho, reescribir el método dame descripción de la clase abstracta. Y hasta que no lo hagamos, ese error que nos marca no se irá. Luego entonces vamos a hacerlo, vamos a crear un método dame descripción en la clase empleado que nos dé pues una descripción de lo que puede ser un empleado, ¿no? Bien, pues nos situamos en cualquier punto de la clase empleado, pues por ejemplo a continuación del constructor, y aquí lo que hacemos pues es decir public string para especificar que nos va a devolver pues un dato de tipo string, y a continuación el nombre del método dame descripción. Abrimos los paréntesis, la llave, este es un método normal, este ya no es abstracto. Y bueno, pues hasta que no construyamos la instrucción return, pues no se quitará el error que nos está marcando. Entonces vamos a decirle, por ejemplo, como descripción de un empleado, pues un empleado, o mejor dicho, en vez de un empleado, vamos a decirle, este empleado tiene un ID igual a, y esto pues lo vamos a concatenar, por ejemplo, con la variable ID. Recordamos de vídeos anteriores que aquí pues estamos dándole un ID, pues gracias al campo estático de clase, a todos los trabajadores. Con un sueldo igual a, y esto pues lo vamos a concatenar con la variable sueldo. Bueno, pues esto es lo que va a hacer el método dame descripción de la clase empleado 2. Fíjate cómo enseguida ya nos aparece aquí el simbolito que vimos en vídeos anteriores en Eclipse, que nos indica que estamos sobreescribiendo el método dame descripción de la superclase, de la clase padre, en este caso, pues la clase persona. Si dejamos el ratón quieto, pues así nos lo dice, ¿no? Es decir, implementa, bueno, en este caso, como es abstracto, en vez de override, pues nos dice que implementa dame descripción. Bien, pues hecho esto, debe haber desaparecido ya, y así es, pues el error que nos marcaba Eclipse en la clase empleado 2. Hemos cumplido con todos los requisitos. Heredamos de la clase persona, invocamos al constructor de la clase padre, pasándole el parámetro correspondiente en este caso, y como es abstracta, pues también lo que hacemos es sobreescribir o redefinir el método dame descripción al que nos obliga la clase abstracta. Con lo cual, la clase empleado 2 ya estaría terminada. Vamos a crear ya la última clase que nos queda. Vamos a crear la clase empleado y lo vamos a hacer en el mismo fichero fuente y a continuación, pues de la clase empleado 2. Así que nos situamos a continuación de la última llave y aquí pues lo que haríamos pues sería lo siguiente. Class alumno. Y esto pues vamos a decirle que herede ya extends de la clase persona. Abrimos la llave
y ya pues Eclipse la cierra. Bueno, primera cosa que tenemos que hacer, el constructor, para darle un estado inicial a todas las instancias pertenecientes a esta clase. Luego entonces public alumno, abrimos paréntesis y este constructor va a recibir dos parámetros. Por un lado, el nombre y por otro lado, pues va a recibir un parámetro de tipo string que va a hacer referencia a la carrera que ese alumno está estudiando. Abrimos la llave del constructor y ya pues nos la cierra Eclipse. Primera cosa que tenemos que hacer, como estamos heredando de la clase persona, lo primero que tenemos que hacer en el constructor de la clase alumno es llamar al constructor de la clase padre. Luego entonces aquí, palabra reservada super y le pasamos por parámetro pues nom, que corresponderá al nombre que le estemos dando a la hora de crear la instancia. Eso por un lado, con lo cual fíjate como el primero de los errores ya desaparece. Después vamos a decirle que esta clase, me salgo un segundito del constructor, esta clase va a tener una variable, private string, que va a ser carrera. Una variable de tipo string que es privada, recordar la encapsulación. Y una vez hecho eso, pues a continuación dentro del constructor, a continuación de la instrucción supernom, pues vamos a decirle que carrera es igual al parámetro que le pasemos al constructor, igual a car. Con lo cual, recapitulando de momento, cada vez que creemos una instancia perteneciente a la clase alumno, estaremos llamando al constructor, ¿verdad? Bueno, pues a ese constructor le pasaremos dos parámetros, el nombre del alumno y la carrera que está estudiando. ¿Con el nombre qué es lo que hace? Pues con el nombre lo que hace es llevarlo automáticamente al constructor de la clase persona, para que de esta forma podamos obtener el nombre del alumno. Y por otro lado lo que está haciendo es el parámetro que le estamos pasando en la carrera, almacenarlo en la variable carrera. Hecho esto, pues ya solamente nos queda quitar el error que nos marca ahí. Ese error nos lo está marcando porque como heredamos de persona, pues ya sabéis, estamos obligados a sobreescribir el método dame descripción para seguir con el diseño de la herencia que marcamos en su momento en la clase abstracta. Luego entonces nos vamos a continuación del constructor y aquí pues vamos a sobreescribir el método dame descripción. Public string dame descripción. Abrimos la llave del método dame descripción y ahora pues un return y vamos a decir que este método nos devuelva, por ejemplo, lo siguiente, el alumno, o este alumno mejor. Este alumno está estudiando la carrera de, y esto pues lo vamos a concatenar con la variable carrera, a la cual le dimos valor en el constructor. También está terminada ya la clase alumno. Si os fijáis, alguien podría decir, oye, ¿y por qué no has declarado este método como un método normal en la clase persona? No como un método abstracto, sino como un método normal. Es decir, dame descripción normal y corriente y que ese método devuelva una descripción. Bueno, pues no podía haberlo hecho porque si os dais cuenta, el método dame descripción de la clase alumno devuelve una cosa diferente del método dame descripción de la clase empleado 2. Entonces, pues como cada método dame descripción tiene que ser de una forma en alumno y de otra forma en empleado 2, pues no lo podía haber creado en persona. Hecho esto, bueno, pues ya solamente nos queda probar el funcionamiento de nuestras clases. Luego entonces nos vamos a la clase principal, la clase que tiene el main, nos metemos dentro del método main y vamos a crear pues un par de instancias pertenecientes a estas clases, las almacenaremos en un array y veremos a ver si nos da tanto el nombre como la descripción. Así que pues vamos a ello. Voy a declarar un array de tipo persona. Recordamos que persona es la clase abstracta, luego entonces persona, vamos a llamar a este array, por ejemplo, las personas, por ejemplo, y le decimos que es igual a new persona, y este array, pues para no hacerlo muy complicado ni muy largo, va a tener solo dos elementos, ¿vale? Bueno, una vez que hemos declarado este array de tipo persona, vamos a decirle que las personas de 0, es decir, el valor que está almacenado en la primera posición de este array, va a ser igual a new empleado 2. Y recordamos que el constructor de la clase empleado 2, voy a ver si puedo bajar un poco para que lo veáis, recordamos que este constructor está preparado para recibir 5 parámetros. Tenemos que pasarle el nombre, el sueldo, el año de alta en la empresa, el mes y el día. ¿Qué hará después con el nombre? Pues el nombre lo llevará, gracias a la palabra reservada super, lo llevará al constructor de la clase padre, ¿no? Vamos a ello. Luego entonces aquí, new empleado 2, pasémosle el nombre, pues este se va a llamar, por ejemplo, Luis Conde. Siguiente argumento, el sueldo, pues pasémosle 50.000 euros o dólares o lo que queráis, me da igual. Siguiente, año de alta, 2009, mes de alta,
febrero, y aquí pues vamos a decirle el día 25, por ejemplo. Luego entonces aquí ya las personas, me está marcando un error porque aquí es las personas, el nombre del array es las personas. Ya tenemos creada la primera posición del array y hemos almacenado en la primera posición un objeto, una instancia de tipo empleado2. A continuación vamos a rellenar la siguiente, las personas. En este caso será la posición 1, va a ser igual a new, pero ahora va a ser igual a new alumno. Recordamos de vídeos anteriores que esto lo podemos hacer perfectamente gracias a la regla de es_un. Es decir, estamos metiendo dentro de un array de tipo persona pues dos objetos diferentes, pero eso es gracias a que un empleado es una persona y un alumno también es una persona. Y gracias en definitiva a que las dos clases se heredan de persona, ¿no? Esto se trató también en vídeos anteriores. Luego entonces, ¿qué nos pide el constructor de la clase alumno? Pues el constructor de la clase alumno, si echamos un vistazo, pues nos está pidiendo dos argumentos. Por un lado el nombre del alumno y por otro lado la carrera. Luego entonces a la hora de construirlo, volvemos a subir, pues aquí le pasamos el nombre del alumno, que va a ser por ejemplo Ana López, y le pasamos la carrera que supuestamente está estudiando, que también iba a ser pues de tipo string, vamos a decirle biológicas. Bien. Con lo cual nuestro array ya está rellenado y terminado. ¿Qué nos queda? Bueno, pues nos queda imprimir la información de estos dos objetos, de estas dos instancias, en la consola. Para ello tendremos que utilizar un bucle for para recorrer el array, aunque solamente tiene dos posiciones, y que nos dé tanto el nombre como la descripción. Para hacerlo, pues vamos a utilizar un bucle for each o bucle for mejorado. Me decía un suscriptor en los correos de hoy que no habíamos visto el bucle for each. Sí lo hemos visto, lo que pasa es que en Java no tiene la sintaxis que puede tener, por ejemplo, en VBA. En VBA el bucle for each es for each. Entonces es muy evidente que se trata de un bucle for each, que se puede traducir por cada. Pero en Java no tiene esa sintaxis, ¿no? El bucle for each, tal y como hemos visto en vídeos anteriores, pues es for, abrimos paréntesis, declaramos una variable del tipo del array que vamos a recorrer, el tipo del array es persona, luego entonces persona P, o como queráis llamar a la variable. A continuación, dos puntos y el nombre del array, que en este caso se llama las personas. Abrimos la llave del bucle for, ya pues la cierra Eclipse, y lo que hacemos ahora pues es imprimir la información en consola, pues system.out.println, y aquí pues vamos a decirle P, que es el nombre de la variable, punto, y fíjate como al poner un punto, pues ya nos salen aquí los métodos que podemos utilizar. Y en principio quiero que me dé el nombre. Pues bueno, pues fíjate que aquí está el método, ¿no? Dame nombre. ¿Por qué? Bueno, pues porque P es de tipo persona y dentro de la clase persona, si recordáis, hay un método que era dame nombre. Luego entonces P.dame nombre. Voy a utilizar el asistente mejor para no cometer errores. Y esto lo concatenamos ahora también con la descripción. Luego entonces aquí un más, vamos a colocar aquí un pequeño espacio con una coma y lo concatenamos con P.dame descripción para que nos dé la descripción. Lo más confuso quizás pueda estar en esta última instrucción que acabamos de crear, ¿no? P.dame descripción. Si recordáis, la clase persona pues tiene un método dame descripción, pero este método era abstracto. Al ser abstracto quiere decir que en principio no tiene nada en su interior, solamente está definido. Luego entonces, ¿para qué llamarlo si no tiene nada en su interior? Ya, pero recordamos que las clases que heredan de persona sí que tienen este método de descripción perfectamente definido, ¿no? Bueno, pues hecho todo esto, si le damos al play debería de salirnos en consola tanto el nombre como la descripción que va a ser diferente para cada uno de estos dos objetos. Luego entonces le damos al play y efectivamente así es, ¿no? Fíjate cómo sale el nombre del primer objeto, Luis Conde, este empleado tiene un ID con un sueldo de 50.000. Y eso es lo que nos devuelve el método dame descripción que tenemos en la clase empleado2. Y por otro lado, pues nos dice que Ana López, este alumno está estudiando la carrera de biológicas. Y esta es la información que nos da el método dame descripción de la clase alumno. Bueno, pues hasta aquí el tema de las clases abstractas, que por supuesto esto es como una bola de nieve, ¿no? Los conocimientos adquiridos antes tienes que ir aplicándolos después. Por eso es muy importante ir comprendiéndolo todo, ¿no? Si no es una bola de nieve que no se puede digerir. Entonces, seguiremos utilizando en el futuro el tema de las clases abstractas, pero aquí terminamos la explicación. Si lo fuéramos a resumir en una única frase, ¿en qué consiste una clase abstracta? Una clase abstracta es la que marca el diseño en la jerarquía de la herencia. Fíjate en el panel outline, pues como tenemos por un lado, a ver si no se me va el zoom, aquí decía, fíjate en el panel outline como tenemos la clase persona y Eclipse la marca con una pequeña A,
lo que quiere decir que es abstracta. Y por otro lado, en el método dame descripción, pues también nos está marcando que es abstracto. Eso implica, como hemos visto, que tenemos que definirlo en todas las clases que hereden de la clase persona. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega donde seguiremos avanzando. Así que hasta entonces, que os vaya bien.